Entonces, lo que vamos a ver son defectos. Y bueno, ya me dijeron que se pueden ver mi pantalla. Entonces hay diferentes tipos de defectos en la naturaleza. Eh, lo que sucede, como lo he planteado desde el principio del semestre, es que todo el cristal es perfecto y que se reproduce eh, hasta el infinito, de forma periódica, sin ninguna deformación ni ningún defecto. Pero eso no ocurre en la realidad. En la realidad existe una tendencia de todos los materiales a tener imperfecciones, a tener defectos. Y existen muchos tipos de defectos. Ahí Mauricio puso puntuales, ese es un tipo de defectos. Y vamos a ver que existen muchos tipos de defectos en los materiales y eso es algo natural y es algo que no podemos evitar porque termodinámicamente hablando los materiales son más estables cuando tienen esos defectos. Entonces en esta curva que pusimos aquí, la línea azul habla de la energía libre de Gibbs de la concentración de los defectos. Entonces si se fijan tiene un mínimo y ese mínimo ocurre cuando hay cierta cantidad de defectos. Ajá. No es de que, o sea, a esta sería, por ejemplo, 2% por ejemplo, o 3% o una cantidad X de defectos. Denme un segundo, necesito acomodarle aquí el puntero. Ya está. Vale, entonces, hay, ya. Entonces, los generas, los defectos no estequiométricos, los generas. Y entonces esos defectos son extrínsecos del material al material porque son generados. ¿Va? A ver, voy a regresar al tanto a la diapositiva anterior porque dice Paula que sí le puedo poner. ¿Dudas hasta ahorita de lo que vamos? El fierro viejo. Así es. Va. Ahora vamos a ver el segundo. Ahora este se llama defecto tipo Frenkel. Entonces también ocurre en compuestos estequiométricos y también es debido a que ocurre en compuestos estequiométricos es un defecto intrínseco, o sea, ocurre en todos los materiales, aunque ustedes lo quieran hacer perfecto, lo, lo hagan lentamente y todo este tipo de defectos siempre va a ocurrir. Ajá, van a tener una concentración determinada de defectos. Y este defecto consiste en que tienen un ion, un átomo, que se desplaza a una posición diferente en la que pierde periodicidad y se coloca en un intersticio, en un agujero intersticial de la red. Entonces, si se fijan, aquí ya no, en esta parte, si seguimos con la periodicidad, aquí debería haber, en ese cuadro debería haber un átomo de plata, pero resulta que se desplaza y se mueve a una posición intersticial. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿sería eléctricamente neutro? ¿El material en su conjunto? Sí, sigue siendo neutro porque el ion se desplazó, sigue estando dentro del material. Ajá, entonces aquí quedaría una parcial en esta parte donde estoy pintando
donde está el cuadro, quedaría una carga, no parcial, quedaría una carga negativa, pero se compensaría con la posición, con el átomo, con la carga que tiene el átomo en su nueva posición, ¿vale? Entonces, si está en intersticio, se llama Frenkel, y si se debe a ausencias, se llama Schottky, el tipo de defecto. Ujú. Vale. Ahora viene otro tipo de defecto que se llama en español centro de color. También es muy popular o muy normal escuchar centro F y en inglés F center. Bueno, depende del inglés. Center sería en UK, Inglaterra, en Reino Unido. Ya saben que se escribe de forma diferente, centro. Entonces F centro, y viene del alemán Farbe, que es color, y Centrum, que es centro. Entonces, ahí estoy viendo que me comí una E, le falta aquí le falta una E. Ajá, entonces centro de color. Y como fueron los primeros que empezaron a hablar de eso, pues se quedó F centro. Ajá. Esa F no tiene nada que ver con las Fs que ustedes ponen en el chat cuando sienten que ya valió gorro. Esa F es de otra cosa. Este es de color. Ya cuando pongan eso les voy a preguntar, ¿se refieren al centro de color? Flúor, caray. No, pues ya me la cambiaron. ¿Va? Entonces, Farbe es de color, Farbe y centro. Entonces, en el centro de color, resulta que hay una falta de iones, de cationes, y esos cationes sí ejercen un cambio en la neutralidad eléctrica del compuesto. Por ejemplo, aquí, perdón, no cationes, de aniones. En el primer ejemplo donde dice F centro o F center, ya falta un cloro. Pero como los materiales siempre buscan ser estequiométricos, queda un electrón ahí. Bueno, eléctricamente cargados, no estequiométricos, eléctricamente neutros. Queda un electrón compensando la falta del cloro. Ajá, entonces, vimos también anteriormente, cuando vimos síntesis de compuestos, vimos que este compuesto que dice Na más delta también lo podemos escribir así, como Na cloro 1 menos delta menos gamma. Bueno, perdón, yo escribí gamma, pero es delta. Es otra forma de escribirlo. Y entonces eso describe exactamente lo que está pasando abajo. Faltan cloros, pero esos cloros son reemplazados por electrones que mantienen al material eléctricamente neutro. Uh-huh. Después, ahora hay muchísimas variaciones de estos de centros de color, y hay personas muy especializadas, hay grupos de investigación muy especializados que estudian solamente centros de color, y a veces hasta un tipo especial. Entonces hay otros tipos de centros de color, no nada más los que son F. También hay los de centro H y VH y centro V y así, ¿no? Hay de muchos tipos ya, no nada más esas dos letras. Entonces, dos ejemplos que pongo aquí, por ejemplo, es cuando hay un cloro, un anión que está en el intersticio, y entonces hay una carga que existe entre dos aniones. Y luego el centro V, hay otro cloro que no está en el intersticio, sino que está en su posición,
pero hay una carga, o sea, hay un electrón que está siendo compartido entre dos aniones, y además uno de los aniones se desplaza, ya se sale un poco de la posición original. Ah, en el centro de color, a ver, la pregunta dice así, de Fernando, dice que cuál es la diferencia entre el centro de color, bueno, el centro H y el defecto Frenkel. En el defecto Frenkel no hay ninguna carga adicional en el átomo que se encuentra en el intersticio, pero aquí hay un electrón aparte en el centro de color. El centro de color siempre involucra electrones que están aislados, o más bien no aislados porque pueden tener movimiento, pero están atrapados en una caja de potencial. De hecho, esta es una forma de corroborar experimentalmente eso que ven en mecánica cuántica, que se llama el modelo de caja de potencial. Ajá, porque aquí le puede haber un electrón atrapado, lo pueden atrapar en un potencial. Ujú. Entonces, ¿quedó claro, Fernando, la pregunta? Aquí hay un electrón atrapado en todos los casos, pero en el Frenkel no. ¿Dudas? Bueno, vamos a continuar. Eh, no sé, la verdad no estoy seguro cuál es la razón histórica de por qué se llama H y V. De hecho, antes donde trabajaba, al grupo de al lado, el laboratorio de al lado, trabajan con puros V, centros V. Pero no, la verdad nunca pregunté por qué tienen esas letras. Ni tampoco lo he leído. No sé si sea alfabético o qué. Lo de F estoy seguro que es de Farbe, centro de color. Color. La H y lo B no sé. Luego, este vemos los defectos que son no estequiométricos. Ajá, entonces los no estequiométricos son extrínsecos y esos los podemos provocar. O sea, ya no es de que solamente ocurre en el material. Eh, bueno, entonces continuamos. Eh, Ustedes pueden retirar cierta cantidad o hacer un compuesto no estequiométrico. Y entonces en este caso lo que están haciendo es que reemplazan un átomo de calcio, perdón, un átomo de sodio o dos átomos de sodio por uno de calcio. Entonces, ¿qué sucede a nivel atómico? Antes habíamos visto nada más la fórmula. Y entonces, el sodio, si ustedes quitan de estas dos posiciones, donde está el cuadro aquí y acá había originalmente otro sodio, quitan dos sodios y el sodio tiene carga más y el calcio tiene carga 2 más. Y entonces lo reemplazan por un átomo de calcio y aquí queda una carga parcial positiva porque el calcio tiene 2 más y acá en el cuadrito queda una parcial negativa. Bueno, prácticamente es cercana a 1 esa carga, ¿no? Está faltando ahí un átomo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que realmente sucede a nivel atómico cuando hacen este tipo de soluciones sólidas. Cuando reemplazan un átomo de sodio por uno de calcio, por ejemplo. ¿Dudas? ¿No? Entonces en total queda eléctricamente neutro.
Ahora viene otro tipo de defecto que se llama de clúster. En español se utiliza la palabra clúster, pero la traducción más así eh, fiel yo creo que es aglomerado. Ajá, pero sí pueden decir defecto de clúster. Eso está bien. Y creo que hay otra palabra para decir clúster, pero no en español, pero no me acuerdo. Aparte de aglomerado. Ándale, cúmulo. Ándale. Esa está muy bien. Cúmulo. Entonces, en vez de clúster pueden decir cúmulo. Pero clúster también se usa en español. Pueden decir un clúster. Entonces, o un cúmulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes tienen un defecto, los otros átomos que están alrededor se van a mover porque hay siempre repulsión electrónica. O sea, la repulsión de Coulomb, la fuerza de Coulomb, va a hacer que los átomos se desplacen de un lado opuesto o se atraigan dependiendo de la carga, y eso genera que todos los átomos que estén alrededor pues se distorsionen. Y entonces a esa distorsión se le llama el defecto de cúmulo. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Eh, el punto rojo, que es este de aquí, es un átomo que entró en un lugar intersticial. Entonces, originalmente se supone que solamente había un punto azul aquí. Periódicamente, cada distancia A, por ejemplo, el parámetro de red A, que es de aquí a acá, a lo largo del espacio hay un átomo de esos. Pero resulta que en cierto punto del material ocurre que no está ese átomo, sino que están dos átomos, que son estos rojos o rosas. Ajá. Y entonces eso genera una distorsión en la red alrededor. Ajá. Y además, pues hay dos átomos ahí. Entonces sería un defecto de clúster. Luego, eh, siempre en este tipo, en todos los defectos, a final de cuentas debe de haber, a final de cuentas debe de ser eléctricamente neutro. Ajá, no debe de haber eh, cargas. Entonces no debe de haber cargas. Sí puede ocurrir, de hecho, que alguna superficie se cargue en cierto momento. Cuando ustedes se frotan algo, pues la superficie, eso ocurre cuando es un material aislante. Y entonces la superficie se carga y queda con una carga, ¿no? Pero siempre tiende a descargarse. Bueno, el efecto de fotoeléctrico, si ustedes ponen un metal al sol, los rayos ultravioleta hacen que los electrones se le salgan al metal, y entonces después el metal está cargado, y cuando ustedes tocan al metal pues se descarga, y eso significa que les da un toque, ¿no? Una descarga eléctrica pequeña. Entonces sí ocurre que los materiales se cargan, pero tienden a neutralizarse. ¿Va? Bueno, de esta nada más quería expresar que deben de estar neutros. Y hay algo que se llama superestructuras. Una superestructura quiere decir que la red, el parámetro de red original se multiplica. O sea, existe alguna distorsión continua, y esa distorsión continua
hace que el parámetro de red se duplique, o sea, la celda unitaria sea el doble, y a eso se le llama superestructura. Pero creo que es un tema un poco más a fondo que no voy a explicar. Yo creo que no tiene mucho sentido que hable mucho de superestructuras. ¿Vale? Luego, resulta también que a ciertas temperaturas, como esta es una cosa también, una situación termodinámica, por ejemplo aquí escribí mal. Aquí vamos a hacer el paréntesis. Esta T, la T representa la temperatura. Entonces la temperatura es un parámetro físico. Entonces esta T debe ser itálica. Y esta T de acá también. ¿Va? La C no es itálica porque es una unidad, las unidades van sin itálica. Kilómetros, metros, Celsius, eso va en Roman, ¿va? O script creo que se dice en español, ¿va? Bueno, saliendo del paréntesis, regresamos. Eh, los, los defectos dependen de la temperatura. Por ejemplo, aquí hay una aleación de cobre, zinc. ¿Cómo se dice brass en español? ¿Alguien sabe? Brass es latón, es la aleación de cobre con zinc. Ajá. Entonces hay dos estructuras, la estructura beta prima y la estructura beta. Y cada estructura eh, es más estable a cierta temperatura. La estructura beta prima es más estable a temperaturas menores a 450 Celsius y a temperaturas mayor a 450 es la estructura beta, que tiene una superestructura. Y entonces resulta que a ciertas temperaturas tiene mayor cantidad de defectos o que es desordenada. Entonces a altas temperaturas es desordenada y a bajas temperaturas es ordenada. Está muy claro por qué es a altas temperaturas más desordenada, ¿cierto? Los átomos empiezan a mover más rápido y al moverse más rápido, pues ya los enlaces se rompen y ocurre un desorden. ¿Va? Por ejemplo, en chess orden sucede lo mismo. Al aumentar la temperatura, pues se pierde el orden. Pero era charge ordering, Mauricio. Charge de carga. Ajá. Ahora, y esa palabra, por ejemplo, les había dicho que no existe en español. Ya la busqué y no existe charge ordering. Si ustedes ponen ordenamiento de carga, el Google no les da nada. Ahora vamos a ver un ejemplo de una solución sólida que ocurre en la naturaleza. Entonces, el óxido de aluminio tiene de forma natural una estructura que se le llama corundum. Y el corundum es a final de cuentas es un grupo, sistema hexagonal, tiene un sistema hexagonal. Este que está aquí es el nombre del grupo espacial. Vamos a repasar lo de las clases pasadas. ¿Qué significa este 3 barra? ¿Qué significa? Que el grupo, este es el grupo espacial. Tres por uno barra. 3 por uno barra ¿cómo se llama esa operación? Eje de inversión. Entonces es 3 por uno barra, o sea, 3 por la inversión.
¿Qué significa la R? Sí, está bien, eje de inversión. El 3 barra es eje de inversión, o sea, rotación por la inversión. No, la R no significa rotación. ¿Tienen esas notas o no las tienen? Eso. Nada más romboedral. Creo que no lleva H. Ajá, y quedamos que el sistema romboedral entra en el hexagonal. Por eso decimos que es un sistema hexagonal romboedral. ¿Y la C? ¿Qué significa esta C? Minúscula. ¿Nadie se acuerda? Caras, no. Está en inglés. Quedamos que era, cuando era caras, era F mayúscula, Face Enter. Bueno, eso lo necesitan estudiar, ¿eh? Porque si no viene el examen y bolas. C, quedamos que era un plano de deslizamiento en C. ¿Va? Entonces ven el grupo espacial y les dice que tiene esas operaciones de simetría. Entonces continuamos con la solución sólida. Resulta que en la naturaleza el, este compuesto que se llama corundum, que es el óxido de aluminio, se mezcla con el cromo. Entonces en las posiciones donde está el aluminio, que sería por ejemplo esta, aleatoriamente hay cromo que tiene otro nombre que se le llama escolite. No sé bien cómo se diga, no se diga en español, pero tiene ese nombre, el óxido de cromo. Y si está en una proporción menor al 1% el rubí, más bien el cromo, a ese se le llama rubí. Entonces un rubí en sí es óxido de aluminio con un dopaje ligero de cromo, un dopaje menor al, al 2%, al 1%. Ajá. Y en la naturaleza de hecho se puede mezclar totalmente, o sea, tiene una mezcla donde puede ser totalmente 50-50 o 25-30 o así, 25-75 o así, ¿no? Entonces se pueden mezclar y esa forma de expresar que la solubilidad es perfecta es con esta fórmula que está aquí abajo. O sea, puede ser aluminio 2 menos cromo, donde cromo puede reemplazar totalmente, va desde 0 hasta 2. ¿Va? Ahora quisiera, no sé qué sigue. Bueno, ahorita nos hacemos la pregunta. El óxido de aluminio, les adelanto, es transparente. Bueno, no les adelanto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay ciertos requerimientos. Si ustedes quieren sintetizar un compuesto y quieren hacer un cambio de iones, tienen que cubrir ciertos requerimientos. Y esos requerimientos son que los iones tienen que tener la misma carga, deben de tener tamaño similar, y en caso de que no tenga la misma carga, tienen que tener la misma cantidad de iones. Por ejemplo, cuando vimos ahorita lo de cloruro de sodio, que es reemplazado por el calcio, entonces tienen que quitar
dos sodios y poner un calcio, que el calcio tiene una carga 2 más. Si reemplazan un ion por un ion, tiene que tener la misma carga. Deben de tener similar tamaño para que quepa en el lugar donde está. Y hay unos factores para estimar la tolerancia. Entonces hay algo que se llama el factor de tolerancia. Para el metal, por ejemplo, es alrededor del 15% y para no metálicos es más del 15%. Puede ser hasta más del 15%. Eh, bueno, ahí abajo puse un ejemplo muy específico, pero no necesitamos ver eso. Entonces el corundum, que es óxido de aluminio, es transparente. Si tiene algún ion, otro ion, como el hierro, el titanio, el cromo, el cobre, el manganeso, toma otros colores. Y a ese, cuando tiene algún color, se le llama zafiro, en especial si es azul. Entonces dicen un zafiro, que en realidad es óxido de aluminio. Y luego si es de color rojo, generalmente es cromo, que es el rubí. Le puse... Ah, eso ahorita vamos a ver. Esa es la siguiente pregunta. Entonces, es por la presencia de defectos. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, quedamos que es óxido de aluminio. Y no tiene color, ¿no? Están viendo ahí ya una foto. De hecho, yo quería llevar ahí a la clase unos cristales de verdad. Un rubí que me traje de una corona. No es cierto. No, un rubí así. O sea, este tipo de piedras pues eran muy preciadas en la Edad Media, ¿no? De hecho, hay coronas con rubíes y coronas con zafiros. Y y corona y así cetros y así con una piedra roja y decían, no, pues es un rubí. Pero al final de cuentas, si se dan cuenta, es óxido de aluminio. El óxido de aluminio está en el suelo. Ese es bien barato el óxido de aluminio. Y nada más que está dopado con cromo. Pero en la antigüedad pues le tenían mucho aprecio a este tipo de piedras. Y hasta atributos mágicos le daban, ¿no? Por ejemplo, no, pues este rubí de la corona y le vamos a poner estos este este tipo de piedras para que traiga suerte al reino y etc. Y hay un montón de cosas alrededor de y no dudo que haya hasta limpias ahora con rubíes y cosas de ese estilo, pero en realidad es óxido de aluminio, ¿no? O sea, si hay limpias con cuarzo y así, pues obviamente ha de haber cosas así. Pero es óxido de aluminio dopado con cromo. Para alinear los chakras, les decía yo en el laboratorio. Las malas vibras que se caen los intenciones. Pues sí, los electrones jalan las. Pero a ver, están preguntando, ¿a qué viene el color? A ver, vamos a hacer aquí. A ver, tienen ahí una tabla periódica a la mano. A ver, búsquense todos rápido una tabla periódica en... Aquí en internet rápido encuentran una imagen. Estoy buscando yo. Es más, la voy a pegar aquí para que ya no estén cambiando de pantalla. Vale, entonces, el aluminio... Ups, ni se ve nada. Denme un segundo.
El aluminio tiene, tiene 13 protones. Vamos a cambiar de color. ¿Me pueden decir la configuración electrónica del aluminio? Yo siempre traigo mi tabla periódica, pero se quedó ahí en la oficina. 3S2. Sí, sí, también tengo la app. Pero a ver, para que vean todos. Entonces, ¿qué es 3S? A ver, los demás, ¿están de acuerdo en la configuración electrónica del aluminio? La configuración electrónica del oxígeno, ahí dice en la tabla periódica que tiene 8 protones. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? S2, 2P4. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio en este caso? Configuración electrónica del aluminio 3 más. Ajá, pierde 3. Configuración electrónica. Entonces queda, le vamos a poner aquí 3 para remarcar. 3S0. Se quedó vacío el orbital. Del oxígeno, 2 menos. ¿Cuál es la valencia del oxígeno aquí? 2 menos. Configuración electrónica del oxígeno. Se llenaron, ¿no? A ver, 2 menos. No, algo está mal. Dos P6. A ver, espérenme, denme. A ver, vamos, déjenla. Ajá. Y entonces sí es la del. Sí es la del neón. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Va. Entonces, ¿cuántos electrones hay disponibles para hacer transiciones electrónicas? En el aluminio 2 o 3, el corundum. No hay. Entonces, como no hay electrones que puedan subir ni bajar de nivel, entonces no absorbe en el visible. Y como no absorbe, es un material sin color. Es transparente. Entonces, ahora sí, alguien me puede decir, ¿por qué
el zafiro es azul. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se hace azul? Esa es la pregunta que hicieron, ¿no? ¿Por qué es azul? ¿Desdoblamiento de qué? A ver, eso es correcto. Absorbe en el naranja, más bien absorben todos los colores, excepto el azul. El azul lo refleja. Eso es correcto, lo que dice Atsire. Sí tiene que ver con lo de campo cristalino, pero ¿por qué? Porque ahora hay un dopaje con átomos que sí tienen electrones, o sea, el hierro, el titanio, el cromo, el cobre, todos esos sí les quedan electrones, les deben de quedar electrones libres para hacer las transiciones, porque si, por ejemplo, el titanio hay titanio 4 más, pero si es titanio 4 más, resulta lo mismo, queda sin electrones. Titanio 4 más es un D0. Tiene que ser titanio 3 más. Pero todos los demás, el hierro, el cromo, el cobre, el manganeso, todos esos sí les quedan en cualquier estado de oxidación común, les queda electrones suficientes para realizar las transiciones. Y lo mismo el rubí, por eso es rojo, porque el cromo tiene transiciones, tiene electrones suficientes para realizar las transiciones. Entonces, al entrar la luz excita los electrones hasta cierto nivel y ese nivel, al regresar, se ve bueno, ese sería fluorescencia, pero más bien absorbe, es capaz de absorber en ciertas longitudes de onda y eso se debe a los electrones. Sí, también. ¿Vale? Entonces, por eso el óxido de aluminio es transparente. A ver, basado en eso, ¿me pueden decir cuál es el color del óxido de titanio? Blanco. A ver, o sea, tienen que hacer lo que tienen que hacer es la configuración electrónica. A ver, les doy 2 minutos, porque ya que se acaba la clase. 2 minutos para que me digan cuál de estos tiene color y cuál de hay dos óxidos de titanio y que me digan cuál tiene color. El, si los orbitales están cerca de los átomos en la dirección z, pues esos tienen mayor energía. Por ejemplo, aquí el z cuadrada y el x cuadrada y cuadrada tienen esas formas y los oxígenos que están cerca o los átomos que estén cerca de esos orbitales van a hacer que suban de energía y por esto estas energías de acá son más grandes que los orbitales que están más lejos. Los orbitales que están más lejos, pues esos bajan de energía. ¿Va? Bueno, ya no vamos a andar en esto del rubí. Ya hicieron la configuración electrónica. Bueno, vamos a seguir. Entonces, otro tipo de defectos es cuando tenemos átomos en los intersticios. Una aleación común, por ejemplo, es el paladio hidrógeno. Ahí el hidrógeno se acomoda en los intersticios
y el hidrógeno se mete en gas y se acomoda ahí en los intersticios del paladio. De hecho, absorbe muchísimo hidrógeno, hasta 0.7, eso es bastante. Y otra aleación, por ejemplo, intersticial es el acero. El acero es una aleación de hierro con carbono, pero el hierro debe de estar en cierta fase, hay dos fases. Se le llama alfa hierro a la aleación o a la estructura del hierro que es BCC, o sea, centrada en el cuerpo, y hay otra que es gamma o la fase gamma del hierro, y esa se convierte en FCC. Entonces resulta que cuando se encuentra en FCC, el átomo de carbono puede entrar en el intersticio, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque el intersticio es más grande que cuando es BCC. A pesar de que cuando es BCC hay muchos huecos y, y en la FCC hay pocos huecos, los huecos intersticiales en la FCC son más grandes. Y entonces ahí en la FCC pueden entrar átomos de carbono. Si ustedes como químicos quisieran diseñar una nueva aleación o pensar si es posible una nueva aleación, pues lo que tienen que hacer es ver si los elementos que tienen un rango de tolerancia que damos de 15% en los huecos intersticiales. Entonces calculan cuál es el hueco intersticial. Eso ya lo vimos en la primera unidad, cómo hacer el cálculo de los huecos intersticiales, y ven si el átomo que quieren poner cabe bien ahí. Entonces eso resulta que para la aleación o más bien la fase gamma del hierro, ahí sí cabe el hueco intersticial. En metalurgia, digamos que por fase o por en muchas áreas, por cosa histórica, se les van poniendo como fase alfa, fase beta, fase gamma, y así se va cambiando los nombres, pero ese nombre solamente está indicando que es, por ejemplo, FCC o BCC o diferente estructura. Que sea alfa algo no quiere decir que siempre va a ser BCC. Es simplemente como que histórico. El primero que se descubre le ponen alfa, luego beta, luego gamma y así. Ajá. Si hubiera sido el primero descubierto el FCC, le hubieran puesto a lo mejor alfa. Eso se ve en diagramas de composición, que es la última de las últimas unidades de diagramas de fase de este curso. Ajá. Que es para el siguiente, pero lo vamos a ver rápido porque yo sé que en otras materias ven algo parecido. Me gustaría más enfocarnos en cosas de estructura electrónica y cosas realmente de estado sólido. Lo vamos a ver eso como que a lo mejor en una clase nada más. Vale, ya no terminamos. Quería terminar este tema el día de hoy. Vamos a seguir la siguiente clase con esto de los defectos. Bueno, ya nada más quería contar algo acerca de esto. Entonces, para llegar a la fase gamma se necesitan ciertas temperaturas, que es una temperatura alta, creo que 900 o algo así, Celsius. Y a esa temperatura pues hay que ponerle el carbono, porque a la baja temperatura, que es la BCC, la fase alfa, no entra el carbono, entra muy poquito carbono. Creo que entra el 0.1% del carbono logra entrar, pero en la fase gamma llega hasta el 2% o 3% casi. 3% de carbono, algo así. Y esa fase gamma eso se le conoce como acero, steel. Steel es acero, ¿no? Y se hace muy rígido. Entonces en la Edad Media calentaban las espadas en la fragua y le ponían carbono. Y para ponerle carbono se le enterraban a alguien vivo. Y eso, pues aparte seguramente traía cosas místicas, algo, ¿no? No, pues esa espada es buena porque ha matado a alguien. Pero lo que pasa es que el carbono del cuerpo de los humanos, de la sangre, pues entraba en la aleación y hacía que la espada se volviera rígida, o sea, de acero. O sea, originalmente era de hierro, pero al enterrársela a alguien, ya le metían carbono. Entonces era un método. Y además,
al metérsela al cuerpo a alguien, ocurre algo que se llama cuenchar. O sea que después vamos a ver en lo de diagrama de fase, pero bajan la temperatura rápidamente. O sea, bajan la temperatura de 900 o la temperatura ándale, temple, se dice en español. Se llama templar. Quench es en inglés. Templar. Entonces baja la temperatura rápidamente y entonces se queda atorada, o se queda la fase, la estructura se queda en la fase de alta temperatura. Y al bajar la temperatura, aunque ya esté a temperatura ambiente, sigue teniendo la misma estructura cristalina que tenía en la fase de alta temperatura. Entonces con eso, al enterrarle la espada, ocurrían dos cosas. Lo templan, o sea, se queda la estructura gamma, y además entra el carbono ahí adentro de la estructura. Y por eso hacían la espada, la convertían en acero. Pero a lo mejor también había algo místico, ¿no? Decir, no, pues esta espada ya mató a alguien, ya ya es buena, ¿no? O qué sé yo. Pero lo que estaba sucediendo en realidad es que la hacían más dura por hacerla en acero. Y sí, efectivamente, Adolfo, cuando tú tienes algo que está en alta temperatura o que fue sintetizado a alta presión y lo pasas a presión ambiente, temperatura ambiente, lentamente se va transformando en la fase original, en la fase donde es más estable, pero muy muy lentamente. Pasa mucho mucho tiempo este para para que eso ocurra.